La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe, ¿no? Este es el espacio en el que, le tratamos de mostrar desde hace ya 15 años casi cómo trabajan los maquiavelitos, ¿no? Que son esos expertos que saben cómo evitar crisis, por ejemplo, o si una empresa, un político está en una crisis, bueno, cómo salir airoso. Profesionales clave en la Argentina de hoy. Antes de empezar, una pequeña aclaración. Tratamos hace un par de programas, hace varios programas, el índice de percepción de la corrupción que hace esta ONG que se llama Transparency International, y bueno, habíamos criticado que la Argentina, nosotros decíamos que creemos que la Argentina dio un paso muy grande, muy importante en el capítulo tristemente célebre de la corrupción que había durante el kirchnerismo. Mal que mal, Argentina avanzó mucho, pero marcábamos que en el índice que se publicó a fin de año del año pasado, del 2016, la Argentina todavía estaba acá, rojo oscuro, bueno, estábamos ahí como la mayoría de los países africanos, bueno, la verdad, mal. Y no le había quedado claro a nadie cómo se hacía el índice. Nosotros partíamos de la base de que era una encuesta a líderes de opinión a nivel mundial. Un televidente me dijo, no, pero esto es una encuesta de autopercepción, o sea, cómo nos vemos los argentinos a nosotros. Yo la verdad que ahí me quedé con la duda y, bueno, hice lo que quizá tendríamos que haber hecho antes, que es exactamente ver cómo se arma el índice. El índice se arma con una mezcla. Es una encuesta global de líderes de opinión, pero también están las opiniones de organismos internacionales, multilaterales, que están presentes en los países. No es cómo los argentinos nos vemos a nosotros mismos. Yo creo que si haces una encuesta de cómo se ven los argentinos a sí mismos, bueno, seguramente que vamos a tratar de ser los campeones en la corrupción, sino que es una encuesta global con líderes de opinión y con organismos internacionales. Bien. Dicho esto, igual deseamos que en el próximo índice la Cancillería, por ejemplo, trabaje fuertemente para explicarles a estos organismos, que son los que definitivamente te mueven el índice, que nos permitan avanzar un casillerito más, ¿no? El tema correo. Como siempre nos interesa hacer un análisis de la comunicación de crisis, llegamos a la conclusión de que aparentemente el gobierno todavía necesita a alguien urgente al lado de Mauricio Macri, de Marcos Peña, de Quintana y Lopetegui, que es el dúo que ejecuta, para que no entre en crisis, y si entra en crisis, que sepa cómo resolverlas lo mejor posible. No quiero ser autorreferencial, pero hace cosa de un año casi, cuando fueron los Panama Papers, había escrito una columna en el diario El Cronista, que la pueden ver, que se llama Panama Papers. Frank Underwood podría asesorar a Macri en gestión de crisis. ¿Y qué es lo que contábamos ahí un poco jocosamente, ¿no? Que hay un capítulo de House of Cards en donde se muestra exactamente cómo hacen los managers de crisis para evitar las crisis que pueden venir. Es una disciplina que dentro de la comunicación se llama Issues Management. Issues, que viene del inglés de asuntos, management, la gestión de asuntos, que algunos también los llaman Risk Management, ¿no? La gestión de riesgos. Entonces, yo me pregunto, si uno de estos tipos se sentaba con Mauricio Macri el 9 de diciembre, o si querés el 21 de noviembre después de haber ganado, y hacían lo que hacen todos los expertos en crisis, un listado de los issues que pueden explotar
y que la oposición, que siempre está ahí, que juega, los iba a hacer explotar. Bueno, ¿cuál iba a ser el issue que iba a estar en el top 10? Supongamos que haga 10. El 1. Papá Franco. Papá Franco en los negocios del grupo Macri iban a ser, obviamente, el issue número 1. Y que para manejar, gestionar ese tema, bueno, había que ponerse a trabajar, había que ponerse a pensar. Evidentemente al gobierno le falta a alguien así, por eso mi pedido urgente, ¿no? Pero vamos a analizar la comunicación de crisis en el tema del correo que afectó tanto al gobierno, no fue lo único de esta última semana, hubo más temas, pero escuchémoslo a Mauricio Macri. Vimos un mecanismo de difusión y discusión de lo que se estaba haciendo. Bueno, acá está Mauricio Macri explicando que tenía que comunicar, lo cual a mí personalmente me parece que es un paso muy importante, quizá lo tendría que haber dado mucho antes, que es dar la cara y, bueno, comunicar, explicar. De hecho, se sometió a una conferencia de prensa, ¿no? Imagínense a Cristina Kirchner dando la cara ante una conferencia de prensa con preguntas sobre OTESUR, sobre los sauces, sobre Nisman. Bueno, era un chiste, ¿no? Vamos a la hora de Maquiavelo, pero antes un pequeño comentarito, una cosa que me llamó la atención justamente del discurso de Macri. Que la inflación es el desastre, es lo que estafa al trabajador. Por eso desde el primer día les dije, me voy a comprometer a reducir la inflación drásticamente. Y el último semestre, anualizado, la inflación más baja desde el 2008. Espero que los argentinos podamos cerrar el año 2017, y estoy convencido que lo vamos a lograr, debajo del 20%. Bueno, ¿no? Reducir la inflación drásticamente. Yo me había entusiasmado tanto con eliminar la inflación, pero bueno, vamos a reducirla drásticamente. Y con respecto a debajo del 20%, yo creo que la cifra era 17, ¿no? Evidentemente el gobierno está ahí sí en una estrategia de comunicación para, explicarle a la sociedad que la inflación todavía no se terminó, lo cual es una pena. Quédate en esta hora de Maquiavelo, dos expertos que tendrían que estar trabajando con Mauricio Macri, explican qué se hizo mal y qué se podría haber hecho para que la crisis del correo no hubiese impactado como impactó en la imagen y la credibilidad del gobierno. Quédate. La hora de Maquiavelo. Contra los mosquitos todos tenemos que hacer algo. Demos vuelta a todo lo que acumule agua. Cualquier cosa puede ser un criadero del mosquito transmisor de Zika, dengue y chikungunya. Informate en gba.gov.ar/mosquito. Buenos Aires, provincia. Cervecería y Maltería Quilmes, referente de la industria de bebidas de la Argentina. Cervecería y Maltería Quilmes, un compromiso con la calidad desde 1890. www.cerveceriaymalteriaquilmes.com. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. La hora de Maquiavelo. Bueno, ¿qué pueden aprender los expertos en comunicación de la gestión, mala gestión a mi juicio, de la crisis del correo que afectó tanto al gobierno de Mauricio Macri con un lujo? Daniel Valli dirige la consultora Llorente y Cuenca, que es una de las principales del mercado argentino, pero es una consultora española que es, yo te diría hoy, la líder de América Latina y especialmente en lo que hace a comunicación de crisis. Daniel Valli tiene además una página en LinkedIn, ¿no? Especialmente dedicada a la comunicación de crisis. Fascinante. Y lo tenemos a Matteo Goretti. Matteo Goretti, bueno, es uno de los número 1 en la Argentina en asesoramiento de comunicación de crisis
tanto para empresas como para políticos. ¿Qué opinan? A ver, ¿quién...? A ver, por un lado me parece que lo que queda claro es que muchas veces el gobierno toma decisiones y no tiene en cuenta el impacto comunicacional, ¿no? Me parece que es un punto central. Fundamental. El gobierno muchas veces no tiene a alguien que le diga, esto vos no lo podés medir, porque las encuestas miden ex post, miden después de lo que pasó. ¿Y qué opina del correo y qué sé yo, cuando pasó? Pero, ¿cómo medir lo que va a pasar? Bueno, para eso están. Bueno, es un punto central. El otro punto, que realmente pongo algo que realmente es malo para el gobierno, y otra cosa que me parece que es buena es, estamos viviendo con un gobierno que no tiene ningún problema en disculparse, ¿no? Sí. O sea, el gobierno anterior era muy difícil escuchar una disculpa. Este gobierno lo tiene. Pero esto también, creo que lo hablamos muchas veces en el programa, el problema también que tiene el gobierno es todavía no ha podido gerenciar la agenda pública, digamos, ¿no? Es como que muchas veces define temas que para el gobierno no son tan importantes, pero finalmente se transforman en los grandes temas de la sociedad. Entonces hay cosas que el gobierno hace muy bien y pasan desapercibidas, y hay otras cosas que el gobierno no tiene en cuenta que finalmente van a tener un alto impacto público y se transforman en los grandes temas. Y hoy discutimos del correo y no posiblemente de la visita que va a hacer Macri a España, que es la primera visita de un gobierno argentino después de tantos años y que seguramente va a traer muchas inversiones. Sí, ¿no? O la llamada de Donald Trump, que lo llamó a Macri para decirle que Estados Unidos va a apoyar. Bueno, yo digo que Estados Unidos apoye, yo creo que tendría que haber un gestito, ¿no? Tipo, por ejemplo, dejarnos entrar los limones, una cosa por el estilo. Pero es una notición. Ahora, también me llama la atención que en el medio de la crisis del correo, el gobierno se haya metido en otra crisis, que es la de los 20 pesitos a los 17 pesitos de los jubilados. Hay un dicho en inglés, que es fácil de traducir, que es muy sencillo, que es when in a hole, stop digging. Que vendría a ser algo así como, si estás en un pozo, para de cavar. O sea, es tremendo. Sí, yo creo que son dos temas distintos, coincido que son dos crisis. Sí, sí. Uno es un tema, en mi opinión, de falta de visión. Digamos, el segundo me refiero, ¿no? Sí. Claramente, porque el gobierno hizo mucho. Y falta el timing, ¿no? Porque en el medio de la crisis del correo, mandarse con eso. Digo, de visión. ¿Cuándo lo vas a hacer? Esos 20 pesos por mes no los tenés que ahorrar ni ahora ni dentro de 6 meses. Ahí tenés un problema de visión. Ahí tenés un problema de... Porque el gobierno, te insisto, yo creo que el gobierno hizo mucho por el tema jubilados. Muchísimo, claro. Entonces, ¿cómo es posible que con este tema vos lo jugás en 2 minutos y tenés a un virtual jefe de gabinete o el número 2 de la jefatura de gabinete te dice, ¿cómo es posible que nos corran por 20 pesos? Sí, te corren por 20 pesos. Entonces vos tenés ahí un problema de visión. Porque además en un año electoral te van a correr más por esos 20 pesos y te van a correr por 2 centavos. En el otro tema, yo coincido con vos y también con Daniel, ahí tenés un tema diferente. En los gobiernos y en las empresas vos tenés dos grupos de crisis. Las que se pueden prever y las que no se pueden. Claro, perdón, yo hago una aclaración. Estos top 10 que pueden pasar, pero obviamente también hay crisis que no se pueden prever, lo que dice Matteo Goretti es... Por eso, en este caso, vos fíjate, las dos crisis, sobre todo la del correo, son crisis no solo que vos podías prever, sino que las generaste vos. Ahora, ¿qué pasa en los gobiernos? ¿Qué pasa en otros gobiernos? ¿Qué pasa en las empresas? Vos tenés no solo un grupo que te gerencia el issue management o el risk management, tenés a los funcionarios preparados para sensibles a este tipo de cosas. O sea, la pregunta que hay que hacerse, no por qué no tienen un grupo de risk management, sino cómo es posible que los grandes funcionarios del Estado, los importantes funcionarios, que es un grupo no muy chico, ¿no? La primera línea de ministros, sí, como 30 ministros. La mesa chica, ¿cómo es posible que nadie dijo, presidente, esto va a traer cola, no hay manera de resolverlo? Desde ese punto de vista, yo coincido con lo que vos dijiste en la apertura, yo creo que el gobierno, Mauricio Macri, hizo muy bien en dar la conferencia. Yo creo que, pero hubiera hecho mucho mejor de prever la crisis. No hay que exigirle todo a la comunicación, no hay que abusar de la comunicación no resuelve los temas. En este caso, lo mejor que puede esperar el gobierno, en este caso, es empatarla. Ahora, nunca ganarla. No, lógico, hay que domar el potro, como dicen. Ahora,
los primeros pasos fueron también bastante lamentables. Yo recuerdo a Oscar Aguad, el ministro de Comunicaciones, con Marcelo Longobardi a la mañana diciendo, bueno, no, Macri no sabía. A ver, ¿me equivoco? O lo más importante cuando uno está en una crisis es mantener la credibilidad, que uno pueda defenderse y ser creíble. Vos no podés decir en un país como la Argentina, donde nadie le cree a nadie, por algo estamos ahí en ese ranking de corrupción, no, Macri no sabía nada. Por ahí es cierto, pero no te lo iba a creer nadie. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no había ahí un Daniel Valli o un Matteo Goretti para decirles, mira muchachos, no salgas con eso, porque no te van a creer igual, van a pensar que seguís mintiendo? Yo creo personalmente, pero es especulación pura, yo creo que lo de Aguad fue un comentario ex post pensando en los temas legales, claro, de liability, incluso personal hacia el presidente, que un tema de comunicación. Claro, hay un conflicto ahí entre lo legal y la comunicación. Pues Aguad no le hablaba a la gente, le estaba hablando a otro público. ¿Qué tema es ese conflicto? ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, en este caso no se resuelve. En este caso el presidente dio la cara, habrá que pagar los costos que haya que pagar, veremos cuáles son. Y bueno, los temas siguen, vos sabés cómo es la gestión pública, los temas siguen, esto se olvidará, verán cómo resuelven el tema, pero ya está. ¿Se olvidará? Claro. ¿La oposición se va a quedar tranquila ahora que es año electoral y va a dejar que se olvide? No, a ver, pero acá hay un punto que es central. Independientemente de esto que se arregle, se haga otro acuerdo, la verdad que el daño a la reputación ya está hecho. O sea, y el punto que tiene que tener en claro el gobierno es para las próximas decisiones que tome, es que, bueno, hay que tratar de no generar daño, digamos. O sea, ¿no? como decía, hay que tratar de no cavar más. Estás en el pozo, pará de cavar. Bueno, creo que vos lo dijiste, se habló recién sobre el tema de los jubilados, ¿no? ¿Realmente hacía falta ese ajuste a los jubilados? La verdad que me parece que a veces existe eso de la poca sensibilidad en relación con la comunicación y con el efecto, ¿no? Es como que el gobierno está utilizando un modelo de comunicación más empresarial, posiblemente, y la oposición trabaja con comunicación política. Es una buena pregunta esa. Un modelo de comunicación más empresarial. ¿Es muy diferente? ¿Ustedes creen que es muy diferente el crisis management de una empresa que de un gobierno? En mi opinión, pero es discutible, esto no hubiera pasado en una empresa grande, ¿no? En mi opinión. También es cierto que el tipo de conflicto siempre es diferente. Vos cuando tenés una crisis en el gobierno o en la función pública tiene una repercusión distinta a una crisis en una empresa, es más acotada, los temas interesan a menos gente, en cambio cuando... No, además hay crisis en años pares y crisis en años impares. Estamos en un año impar, o sea, electoral. Olvídate. Claro. Sí, yo creo que hay un tema de falta de sensibilidad. El principal problema que yo le veo al gobierno no es la comunicación. La comunicación muchas veces, con los errores que ha tenido, ha salvado las papas al gobierno. Acá hay un problema de gestión también política, de qué cosa metemos y qué cosa no metemos en la agenda pública este año. Y hay un problema de sensibilidad. Vos tenés que exigirle y permitir que los funcionarios puedan reunirse y decir lo que piensan. Vos tenés que exigirle a los funcionarios que tengan las antenitas prendidas, que tengan mayor sensibilidad política en torno a los temas. No es posible que van y le dicen al presidente, está todo bien. El problema grave que yo veo en el gobierno, lo veo en un problema. Vos no tenés una crítica, no hay crítica constructiva en el gobierno. Cuando vos hablás con algunos ministros en privado, te dicen eso. Y eso el gobierno... Perdón. Te dicen que no les aceptan su crítica constructiva o que ellos no la quieren. No hay crítica... Bueno, al no haber... Todas las críticas son negativas. Perdón, eso Mateo, estoy diciendo. Esto que estamos haciendo aquí, ahora, en la obra de Maquiavelo, es exactamente eso, es una crítica constructiva. O sea, por supuesto. Yo personalmente, no sé el caso de Daniel, el caso de Mateo, yo personalmente, yo quiero que a Macri le vaya, no bien, que le vaya muy bien, porque es la única garantía de que, no vuelva el peronismo y que no volvamos atrás, pero le tiene que ir bien. Vos sabés que Macri es un tipo, hasta donde yo lo conocí, o lo conozco, él aceptaba la crítica constructiva. Obviamente uno tiene un límite cuando está en la función pública, hay que poner un límite. Pero si uno tenés un ámbito donde la crítica constructiva es considerada y cualquier crítica constructiva es considerada crítica negativa, claro, pasan estas cosas. Porque ¿quién te va a decir, no, mire, presidente, es una burrada lo que van a hacer?
¿Quién te lo va a decir? Claro, esa es la pregunta. ¿Vos Bueno, crees? pero hay un tema que me parece que es importante, ¿no? La conferencia de prensa demuestra que esto impactó en Macri, ¿no? Sí. Y me parece que va a considerar estos temas. Sí. O sea, esto no es gratis, ¿eh? Totalmente. Vamos a hacer una Definitivamente. pausa. Yo quiero, a ver, antes de la pausa, si podemos mostrarlo, le vamos a pedir ahí a la producción, a ver si podemos ver una nota que salió en Clarín con Durán Barba. Bueno, salió en todos lados. Durán Barba estuvo reunido con intendentes del PRO. A ver si no anda por ahí, no importa. Les cuento que Durán Barba ahí muy contento diciendo, ahí está, ¿no? Esto es de Clarín, el show de Durán Barba. Con Vidal y el equipo PRO barríamos a Trump. Y vos haces una cosa, más allá de que esto es un chiste, ¿sabes qué creo yo? Que Jaime Durán Barba es hoy el número 1, y yo te diría, lo pondría a nivel mundial en asesoramiento de comunicación de campaña. Yo creo que hay muy pocos norteamericanos y europeos que le llegan a los talones a Jaime Durán Barba. Ahora, también sabés lo que creo, que Durán Barba no entiende de comunicación de gestión y no entiende de comunicación de crisis. Entonces, la pregunta, después del pequeño corte que vamos a hacer, es, ¿necesita Macri un asesor de crisis, un comunicador paralelo a Jaime Durán Barba para estos temas? Que evidentemente en el equipo no lo tiene, o si lo tiene no lo escucha. Ahí venimos, un segundo. La hora de Maquiavelo. Con Veladero, produciendo desde hace 10 años en San Juan. Barrick, Argentina. Innovación permanente. Vocación por la vida. Calidad sin fronteras. Bagó. Ética al servicio de la salud. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. La hora de Maquiavelo. Bueno, la pregunta es, ¿no le haría falta a Marcos Peña, quizá, a algún, no te digo un funcionario, un asesor externo, un Durán Barba, pero experto en crisis? No se animan. A ver. No, pero en realidad más que un experto en crisis, necesita posiblemente optimizar la comunicación, por un lado. Segundo, finalmente que se tome conciencia que todas las decisiones que se toman, la comunicación ayuda a darle sentido a esas decisiones. Entonces, en realidad me parece que hay un punto fundamental acá, es que a veces no se piensa que la comunicación es relevante en términos de cómo va a impactar en la opinión pública. Y además, un pequeño datito, ¿no? Hay una visión muy encapsulada del gobierno que la comunicación clave es la de las redes sociales. Ahora, todos estos líos no se resuelven y no se resolvieron por las redes sociales. La conferencia de prensa no la dio Macri por Facebook. Sí, el gobierno necesita, ¿sabes qué creo que necesita más allá de una persona? Que sería bueno que el presidente hable con alguien que no está en el equipo, que no está contaminado. Que esté afuera, claro, que esté afuera. Que pueda, ¿no? Ahora, además de eso, a mí me parece esencial dos cosas. El gobierno tiene que incorporar este tema como un elemento central. Tiene que tener una sensibilidad sobre este tema, primero. Segundo, los funcionarios públicos tienen que estar preparados para incorporar en su Excel, te lo hago gráfico, además del tema de objetivos, cuánto van a gastar, el elemento de la comunicación, que muchas veces lo incorporan. Ahora, muchos ministerios tienen que incorporar este elemento. Pero en los temas esenciales, con una mesa. ¿Qué sucede en los gobiernos? No estoy hablando el de Trump, estoy hablando de los gobiernos de América Latina, el de Temer. Temer tiene una mesa chica que se reúne, no me acuerdo si todos los días o varias veces por semana, una mesa chica, que los temas centrales
centrales lo ve ex ante, no ex post. Claro. No ve solo la comunicación, ve también cuál es el riesgo, cuál es el impacto que... Todos los gobiernos, las empresas tienen eso, son los mismos funcionarios. No es que es un tipo traído de la luna. Macri tiene que incorporar esto. Ahora, Mateo, el gobierno, los ministerios tienen gente buena de comunicación. Los otros días estuve charlando, por ejemplo, con un ex colega, Alejandro Bianchi, por ejemplo, que trabaja para Aranguren. Aranguren, un tipo que de comunicación evidentemente no sabe, ya mostró que no sabe, pero tiene a un asesor de primera. Y como Alejandro Bianchi, hay muchos otros en áreas claves que realmente saben. Pero evidentemente o no los escuchan. No, pero esa no es la función. La función de estos colegas nuestros es de implementadores. A ellos le bajan una línea y le dicen, hace esto. No hay una mesa, no hay un ámbito de discutir cosas importantes. No hay que discutir todo. Hay que discutir cosas importantes. Eso no existe. Mira, en el gobierno americano, yo sé que quizás no es un buen espejo. Vos tenés la obligación, los funcionarios, un cierto nivel para arriba, de poner en los temas, en los issues, tienen que poner el riesgo que ellos tienen. Hay una manera de riesgo. Riesgo del punto de vista, de distintos puntos de vista, no solo comunicacional, sino a quién impacta, la población que está involucrada. Entonces, ¿qué pasa si incorporamos esta gimnasia en algunos temas y generamos una dinámica en el gobierno, un ámbito donde se discutan? Porque el punto no es si el presidente sabía o no de este tema. El punto es que nadie le dijo, señor presidente, usted tiene que saber y tenemos que tener las medidas necesarias para ver qué hacemos antes de firmar el acuerdo, no después de firmar. Hay un dicho muy viejo que es, la mujer de César no solo tiene que ser honesta, sino también tiene que parecerlo. Y es evidente que un risk manager te va a decir, no, Mauricio, no salgas a decir o no salgamos a decir que vos no sabías, porque no lo va a creer nadie, aunque sea verdad. Igualmente digo, acá me parece que hay un punto que es central, ¿no? Estamos viendo la comunicación y también lo que hay que ver bien es la gestión. Sí, claro. Porque en realidad esto ocurre, no porque posiblemente haya sido mal comunicado, sino porque en realidad los temas eran muy controvertidos. Sí. Entonces, aunque vos hagas, la verdad, una comunicación de crisis posteriores, los temas definitivamente iban a estar en la agenda pública y mal. Sí, digamos, ¿no? Es más, yo en el programa pasado lo que había recomendado es preguntarse, este tema que esperó 15 años, ¿no puede esperar un añito más hasta octubre, hasta que pasen las elecciones para resolverlo? Sí, yo coincido. Para mí son temas de gestión. Sí. La comunicación es un elemento de gestión. No es que la gestión es un elemento de la comunicación. Obviamente. Pero la comunicación puede ayudar, por supuesto, el risk management, claro, a no meter la pata y, como dice el dicho, cuando estás en el pozo, pará de cavar. Daniel Valli, Mateo Goretti, un lujo, dos expertos que ojalá que Macri los llame para escuchar otra campana. Quédate y mira la próxima hora de Maquiavelo.